Pastor Nicky Chávez del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Nuevo Nacimiento en la ciudad de Santa Ana. Y vamos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en nuestra vigilia, llenos del Espíritu Santo. Queremos invitarle para que nos sintonice en Canal 17, en Radio Bautista, en Taber App y en www.tabernaculo.net. Y si usted tiene alguna petición especial que desea que oremos por usted o consejería, puede comunicarse al 2501-1777. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y voy a invitarle, si usted tiene Biblia, que busque en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9 en adelante. Es un pasaje muy, pero muy especial que vamos a aprender este día. Y leemos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acompáñame en oración. Padre Celestial, venimos en este momento, Señor, delante de tu trono, en el nombre de Jesús, a suplicarte, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu quien nos instruya en tu palabra. Bendice a las personas que nos están sintonizando, Señor, a través de los diferentes medios, y a todos los que estamos escuchando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Qué bueno que está con nosotros. Queremos en esta oportunidad hablar acerca de la importancia que tiene de ser llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana tiene que ver con un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Quizás usted ha escuchado en alguna oportunidad que tener un encuentro personal con Jesucristo no significa cambiarse de iglesia, no significa cambiarse de religión. Y eso es una verdad, porque realmente lo que se hace cuando uno se encuentra con Jesucristo es lo que las Sagradas Escrituras nos narran allá en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, ese nuevo nacimiento tan importante para nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento cuando una persona decide abrirle su corazón a Jesús y recibirle como su Señor y Salvador personal? Se inicia una nueva vida, una relación personal entre usted y nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que sucede. Y vamos a estudiarlo, vamos a verlo un poquito más adelante, que en ese preciso momento en que las personas le abren a Jesús su corazón, Dios, que conoce nuestros pensamientos, dice las Sagradas Escrituras, nos sella con su Espíritu Santo. Y es precisamente eso lo que nos faculta ahora para vivir una vida que busque a Dios, que agrade a Dios. Yo recuerdo muy bien, hace muchos años fui futbolista profesional, jugué muchos años en Club Deportivo FAS y mi posición era portero. Y yo era muy dado a que cuando iba a jugar,
llevaba mi maletín con mis implementos deportivos, pero también llevaba otro maletín aparte con una serie de amuletos. Allí iba la ruda, allí iba una piedra, un talismán y otras cosas. Yo no conocía a Jesucristo. Y yo pensaba que esas cosas eran las que me daban suerte. Hoy, que yo conozco al Señor, puedo, gracias a Dios, enseñarle a las personas, y si en esta oportunidad nos están sintonizando algunos amigos nuestros, que quizás tenemos mucho tiempo de conocerlo, yo te pediría que nos regalaras estos minutos porque estoy completamente seguro que pueden cambiar tu vida. Y precisamente en este texto que hemos leído, encontramos algo muy especial. Ese versículo 9, que nos dice que literalmente de esta manera, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó o oyó, ni han subido en el corazón del hombre. O sea, significa, en otra versión dice, ni se le han ocurrido a nadie. O sea, nuestra mente no nos da para entender las cosas maravillosas que Dios tiene preparado. Son las que Dios dice ha preparado para los que le aman. Y aquí viene lo interesante, porque precisamente ese cambio en la vida tú lo puedes experimentar a través de conocer a Jesús. Quizás en este momento tú estás atravesando por algún desierto, estás viviendo alguna circunstancia difícil en tu vida, una enfermedad, un matrimonio roto, una situación económica difícil. Pero yo quiero hacerte este reto en este momento, que tú le des la oportunidad a Jesús de entrar a tu corazón. Y cuando Él entre a tu corazón, Él va a sellar tu vida con el Espíritu Santo. Y ya lo vamos a ver más adelantito acerca de qué hace el Espíritu Santo, qué significa en nosotros. Precisamente esa capacidad que Dios nos da, ese sello de Dios, esa garantía, dice las Sagradas Escrituras, de nuestra salvación. Por eso es importante que tú reconozcas a Jesús, porque entonces van a ser en tu corazón estas cosas que estamos estudiando en las Sagradas Escrituras. Muchas veces yo recuerdo, yo fui instruido en un colegio cristiano, colegio bautista en la ciudad de Santa Ana, pero yo no tenía una relación personal con Jesucristo. Pero cuando yo conocí al Señor, y esto es algo que muchas veces nosotros debemos de entender. En mi caso muy particular, yo viví un proceso en el momento en que tuve ese encuentro personal con Jesucristo. En una etapa muy particular de mi vida, sumido en una gran cantidad de situaciones difíciles, pensando hasta en quitarme la vida. Pero gracias a Dios, el Señor llegó en el preciso momento, como estamos seguros que puede llegar en el preciso momento a tu vida si tú decides abrirle el corazón a Jesús. Pero los cambios en nuestra vida no fueron inmediatamente. Yo recuerdo que en esa etapa me quedé hasta sin vehículo y me tocaba ir a la iglesia en bus. Y te soy muy honesto, yo con algo de pena en el bus con mi Biblia, ¿verdad? Hoy, después de muchos años, después de ya tener una relación más estrecha con Dios, puedo entender que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero es un proceso que el Espíritu de Dios nos ayuda a irlo viviendo. Mira lo que dice aquí la Escritura en el siguiente versículo, en el versículo 10. Dice que estas cosas, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y se refiere al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nos aclara y nos dice cómo es que funciona esto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Mira qué interesante, cómo Dios trata con el hombre. Cuento una historia que
un día llevaron a los ciegos al zoológico porque los ciegos querían conocer el elefante. Y llevaron a los ciegos y fueron introduciéndolos donde estaba el elefante uno por uno de los ciegos. Y al primero lo pusieron así del lado de donde está la panza del elefante. Y el ciego tocó la panza y lo sacaron. Después fue otro y lo pusieron por el lado de adelante del elefante. Y le tocó el moco al elefante, el ciego. Después metieron otro y ese le tocó las orejas al elefante. Y las grandes orejas. Y después les preguntan a los ciegos, ¿cómo es el elefante? Y el primero que había tocado su panza dijo, el elefante es como una gran pared. El que había tocado el moco dijo, el elefante es como una gran manguera. El otro que había tocado las orejas dijo, el elefante es como una gran mariposa. Eso es precisamente lo que sucede cuando una persona no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Que tenemos una vaga idea de lo que es Dios. Y por eso, dentro de la misericordia de Dios para los seres humanos, es que Él ha dejado todo escrito en su palabra. Y en este pasaje nos está diciendo que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que hemos creído en Jesucristo. Dios nos ha revelado, dice, las cosas de Dios, del Espíritu de Dios. Y nos dice, y nosotros, dice, así como nosotros que somos humanos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es correcto eso, porque el ser humano vive infinidad de cosas en su vida, que muchas veces nosotros son cosas muy personales, que no se las andamos contando a nadie, que nos las llevamos a la tumba, cosas tal vez vergonzosas o cosas bonitas. Y precisamente esta comparación que hace es que nos dice que cuando una persona recibe a Jesús, es el Espíritu de Dios quien nos revela las cosas de Dios, porque así como funciona el Espíritu de nosotros, nos está diciendo el Espíritu de Dios nos revela todas las cosas de Dios. Y es donde iniciamos esa relación personal con Dios. Ahora bien, esto para llegarlo a comprender y a experimentar esa nueva vida en Jesús. Yo soy una persona que creo muy firmemente lo que dice la Escritura, y la Biblia dice que Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Creo en el Evangelio de Jesucristo como un evangelio que prosperará nuestra vida. Y no me refiero absolutamente a nada al evangelio de la prosperidad, esas son otras cosas, no es nuestro tema este día, sino que entendiendo que lo que el Señor nos dice es que todo aquel que se acerca con confianza a Jesucristo o al Padre a través de Jesucristo será prosperado en todo, dice la Escritura. Pero también dependerá que nosotros aprovechemos esto que la Escritura nos dice, que ese Espíritu de Dios con el cual Dios nos ha sellado, ese Espíritu nos va a enseñar todas las cosas de Dios. Y nos aclara en el versículo 12 que nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, las cosas del engaño, las cosas del enemigo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y por eso, dice la Escritura, es que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso la Biblia aclara en este pasaje, pero el hombre natural. ¿Y quién es el hombre natural? Es aquella criatura de Dios que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no ha experimentado ese nuevo nacimiento, no está consciente que Dios le ha entregado su Espíritu Santo como garantía de haber creído en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que da ese impacto en nuestra vida, que viene y nos confronta nuestra manera de vivir con la manera en que Dios quiere que el ser humano viva. Y es ahí donde nosotros podemos llegar a experimentar una vida plena, cuando estrechamos nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el que no ha creído en Jesucristo, dice la Escritura, el hombre natural juzga, dice,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo era uno de los que decía, ¿verdad? Esos evangélicos están locos. Yo no sé qué les han dado, pero hoy puedo comprender claramente que esta locura de la cruz es una locura para salvación. Gloria a Dios a aquellos que podemos estar en Jesucristo. Ahora, tenemos indudablemente una oportunidad grande en el Señor. Vivir la vida que Dios desea que nosotros vivamos. Dios viene y pone, allá en el libro de Deuteronomio dice, las bendiciones o las maldiciones. Queremos vivir una vida que nos dé satisfacción, una vida de paz, una vida de gozo. Tenemos que someternos a ese Espíritu de Dios con el cual nosotros hemos sido sellados. Y quiero llevarte adelante de Corintios en la carta a los Efesios, después de Gálatas, en el capítulo 1. Porque ¿qué sucede en ese preciso momento en que una persona se rinde a Jesucristo? Cuando terminemos va a haber una oportunidad de que tú puedas recibir a Jesús. No vayas a dejar pasar esta oportunidad, porque solamente de esa manera es que Dios puede entregarte el Espíritu Santo, que te va a ayudar a salir adelante en todo y vivir una vida plena. La Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, nos dice de esta manera: en Él, o sea, en Jesucristo, porque viene hablando el contexto del Señor Jesucristo, dice, en Jesucristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y oiga lo que dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, Jesús lo había prometido en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y dice después que Él las arras, o sea, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, Dios nos da una garantía, Dios no nos deja solos. Por eso el Señor Jesús dijo, conviene que yo me vaya para que envíe el Espíritu Santo al Consolador, porque Él lo llevará a toda verdad. Ahora bien, aquí es donde comienza esa nueva vida, cuando efectivamente hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos entonces que hacer? Debemos de vivir o de aprender a vivir a través del Espíritu Santo. Porque como humanos, no significa que cuando recibimos a Cristo desapareció toda la naturaleza anterior. No, ahí hay un disco duro donde está toda la capacidad de pecar, la capacidad que llama la Biblia de concupiscencia. Y si tú como cristiano que has decidido seguir a Jesucristo te descuidas y no actúas, no haces las cosas que la Biblia dice, como por ejemplo orar, congregarte, dar testimonio, servir, será muy difícil que tú vivas la plenitud del Espíritu de Dios, que pueda llevar a ese fruto del Espíritu que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos aprender entonces? A vivir bajo el Espíritu de Dios. Y quiero llevarte a la carta a los Romanos en el capítulo 8, en el versículo 9. Pon atención lo que dice. Dice en Romanos 8, 9, mas vosotros, y se refiere a los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, mira qué interesante, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Significa que nosotros tenemos que alimentar nuestra parte espiritual, porque hay una realidad que se da en la vida de todo cristiano. Está la naturaleza carnal, pecaminosa, y hay una nueva naturaleza que está tiernita. Cuando venimos a Cristo somos niños en Cristo, estamos tiernitos. Tenemos que alimentar esa naturaleza espiritual. Y por eso es que la Escritura nos dice que nosotros debemos de aprender no a vivir según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Perseguir ya
vamos a ir terminando en ese texto más adelantito, donde nos narra el fruto del Espíritu Santo, que es el que todo creyente debemos de anhelar. Cuando ya hemos logrado comprender, porque muchas veces uno cuando viene a Cristo y es nuevito, no lo comprende. No sabe muchas veces qué es lo que ha pasado. Yo recuerdo muy bien que recién convertido, llega un amigo mío al lugar donde yo trabajaba, y él muy contento. Yo me convertí en el año 97, en el año en que yo me retiré de jugar profesionalmente. Y llega a buscarme este amigo con el que yo había jugado fútbol en el colegio. Y él era cristiano de muchos años y muy contento llega a buscarme y me abrazó y me dice: Nicky, me contaron que te habías convertido, ¿verdad? Te felicito. Y dice: y vengo a invitarte para que vayas a dar testimonio allá al lugar donde yo trabajo. La verdad que como yo era nuevo no entendí lo que había pasado. ¿Y sabe lo que hice? Sí, le dije: espérame, ya voy a venir. Y salí por otra puerta y me fui huyendo. Hoy comprendo, después ya de algunos años en el pastorado, de estrechar esa relación con el Señor, que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que reconozca a Jesús como su Señor. Porque ya lo vimos aquí. Dios te da su Espíritu Santo. Y entonces, ahora tenemos una nueva naturaleza, la capacidad de venir y vivir esa vida que Dios quiere, que el Señor Jesucristo quiere. La vida en Cristo. Para llegar a que el Espíritu Santo pueda dar los frutos, o el fruto, dice la Escritura. Vamos a ir a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, para ir terminando, en Gálatas capítulo 5. Si tiene Biblia, acompáñenos y veamos allí en el capítulo 5, versículo 16 en adelante. Ponga atención lo que dice la Escritura. Dice en el versículo 16 de Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Y nos aclara, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Va a haber una lucha. Y nos aclara y dice, y estos se oponen entre sí. La vieja naturaleza con la nueva naturaleza. Y dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, porque una persona que no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo, no ha sido sellado con el Espíritu Santo, tiene solo su naturaleza carnal, que vive practicando estas cosas. Uno se podrá preguntar, bueno, ¿y acaso alguien como cristiano ya no puede verse involucrado en estos pecados? Por supuesto que sí. Si nos descuidamos y no hacemos que el Espíritu Santo dé su fruto, por eso es que dice la Escritura que ahora nosotros que estamos en Cristo tenemos que alimentar nuestra parte espiritual. Eso significa congregarnos, eso significa servir, eso significa estar siempre buscando las cosas de Dios. Y tenemos la bendición hoy en día que hay muchas iglesias cristianas que tienen sus puertas abiertas todos los días, donde tú puedes buscar crecer. La Biblia nos dice muy claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes de esto, y ahora que tenemos esa garantía de Dios, que es el Espíritu Santo, y nos dice la garantía de nuestra salvación. Porque una de las cosas importantes que el Espíritu Santo nos deja bien claro es que debemos tener la seguridad que si hemos creído en Jesucristo, tenemos vida eterna. Pero mira el fruto del Espíritu Santo, porque aquí es donde viene realmente
lo que nosotros tenemos que hacer. Porque no es esto automático. No es que ya venimos a Cristo y hoy ya cambiamos radicalmente nuestra manera de ser. No, porque la parte vieja de la naturaleza antigua ahí está siempre. Tratando de hacernos caer. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? Dice la Escritura, mire, que debemos de cultivar, buscar el fruto del Espíritu. El versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quizás uno diga, pero si yo no tengo ninguno de esos atributos. Pero te tengo buenas noticias. Si tienes a Cristo en tu corazón, Él te ha sellado con su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante? Buscar todos los días este fruto. Practicar estos valores del reino. Ser una persona que realmente haga la diferencia ahí en lugar de nuestro trabajo, ahí en lugar donde caminamos, con las personas que nos relacionamos, que se refleje realmente el Señor. Quizás no haya un cambio de la noche a la mañana, pero hay una garantía que el Señor nos da. Que si hemos creído en Él, el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda verdad. Y entonces el cristiano, que efectivamente ha comprendido esto, se va a esforzar para vivir esa vida plena con este fruto del Espíritu Santo. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta del potencial que Dios ha puesto en nosotros. Que podemos vivir esa vida plena, llena del Espíritu de Dios. Yo te invito ahí donde tú estás este día, que tú reconozcas a Jesús en tu corazón. Él cumplirá su parte. Él te sellará con su Espíritu Santo para que tú recibas el regalo de la salvación. Por eso es importante que este mensaje tú hayas puesto todo tu interés en escuchar. Y yo te hago ese reto. No importa las circunstancias que tú estés viviendo. Entrégale tu corazón a Jesús. Y verás cómo tu vida realmente va a cambiar. Busca una iglesia cristiana donde te prediquen las Sagradas Escrituras. Y preocúpate todos los días de alimentar la parte espiritual. Porque si nos descuidamos como hemos estudiado, esa parte carnal nos puede destruir. Y es ahí donde podemos nosotros llegar a experimentar esa vida plena, llena del Espíritu Santo. Allí aparecerá una oración y si tú quieres y lo puedes y deseas en este momento recibir a Cristo, inclina tu rostro, ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y haber resucitado. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame el resto de mi vida para vivir en el Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te felicitamos y te invitamos para que una vez más tú te puedas comunicar con nosotros a través del 2501-1777 para tus peticiones de oración o consejería y sintonizarnos en canal 17 en Radio Bautista, en Taber App o www.taber.net. Vamos a ir a una pausa para luego venir y orar por tus peticiones. Que Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente en nuestra 11ª vigilia al aire, denominada Llenos del Espíritu Santo. Estamos desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana y te invitamos a que nos sintonices a través del canal 17, Radio Bautista, Taber App y www.taber.net. Y si tienes alguna petición o consejería, contáctanos al 2501-1777. Bien, vamos a ir en oración en este momento. Ahí donde tú estás puedes estar paradito, sentadito. Vamos, como dice la Escritura, con confianza hasta el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, dice, a través de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, venimos, Señor, en esta oportunidad hasta tu trono, en el nombre de Jesús,
a suplicarte, mi Dios, tu perdón. Lo hacemos en el nombre de Jesús, que es el único, Señor, que tiene los méritos y que por haber creído nosotros en Él, ahora tenemos esa amplia entrada hasta el trono de la gracia. Queremos, Señor, esta oportunidad, venir a clamarte delante de ti, Señor, por nuestros pastores, por el pastor general, Señor, para que su salud esté en óptimas condiciones, Señor, para que siempre pueda predicarnos, mi Dios, enseñarnos. Dale, Señor, muchísima salud y muchos años, Señor, y mucha sabiduría. Al igual, Señor, que al pastor Junior, dirígelo, Señor, dale esa doble porción de sabiduría, mi Dios, que solo tú la puedes dar, Señor, también, para llevar las riendas administrativas de nuestra iglesia, Señor. Te suplicamos por cada pastor de la Misión Bautista Internacional, Señor, en ese pueblito, en esa ciudad, que tú les bendigas, mi Dios, les prosperes, les des muchísima salud. Oramos, Señor, por la salud de cada uno de ellos, Señor. Tan importante, mi Dios, para poder servirte como tú te lo mereces. Te suplicamos, Señor, por Rudy Castro, por esa petición especial, Señor, de su tiroides, para que tú, mi Dios, pongas tu mano de sanidad, mi Dios, en esta tiroides y la hagas nueva, Señor, por ese sistema nervioso, Señor, que está alterado, mi Dios. Venimos a suplicarte, mi Dios, allá en la ciudad de Santa Ana, que tú pongas tu mano, mi Dios, con nuestra hermana Tita, Señor. Sana ese corazón, mi Dios, limpia esas arterias, Padre Celestial. Igualmente, Señor, nuestro hermano Saturnino, servidores allá del Tabernáculo Nuevo Nacimiento, Señor, que están pasando momentos difíciles de salud, que tú puedas restaurar, Señor, completamente la salud de ellos, mi Dios. Por favor, Señor, así como, Padre, muchos que en esta oportunidad están clamándote a ti, Señor. Tu palabra dice, Padre, que tú eres el mismo de ayer, de ahora y de los siglos de los siglos. Y esa certeza, Señor, o eso nos da la certeza para clamarte, Señor, con todo nuestro corazón, con la certeza que tú escucharás nuestras peticiones, Señor. Queremos también suplicarte, Padre eterno, por Christopher, Señor, para que tú le des sabiduría, Señor, en qué lugar va a estudiar, para que tú abras puertas, Señor, que tienen que abrirse y cierres aquellas que se tengan que cerrar. Te suplicamos, mi hermano, Padre, por Alex López Castro, Señor, por esa liberación de alcoholismo, Señor, que nuestro hermano, Señor, te está pidiendo de lo profundo de su corazón, Señor. Sabemos, mi Dios, que ese pecado muchas veces está muy arraigado, Señor, en lo más profundo de nuestra alma, mi Dios. Pero para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Que sean llenos del Espíritu Santo, mi Dios, cada uno de estos hermanos, Señor, y que ellos puedan buscar ese fruto del Espíritu Santo, Señor. Venimos a interceder también, mi Dios, por nuestro hermano Pedro López, Señor, por ese negocio que él te está pidiendo, por ese negocio, Señor, que quizás él tiene y desea, Padre, suplicarte que tú abras puertas, mi Dios. Al igual, mi Dios, que en los negocios de todos nuestros hermanos, Señor, que muy fielmente, Padre, ellos traen sus diezmos a nuestras iglesias, para que tú les bendigas, para que tú les prosperes, para que tú lleves esos negocios, Señor, esos clientes, para que haya bendición, para que alejes, Señor, de ellos, Padre, cualquier peligro, cualquier persona que esté tramando, Señor, cosas malas contra mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, venimos también a suplicarte, mi Dios, por Arturo Enrique, Señor, por todos aquellos que te están clamando, Señor, por un trabajo, Padre. Tú sabes, mi Dios, que el sustento es tan necesario.
Y por eso te pedimos que abras las ventanas de los cielos, mi Dios. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre todos aquellos, Señor, que te están clamando por un trabajo, mi Dios. Por favor, Señor, abre puertas, mi Dios. Que esta semana, mi Dios, todos los hermanos que han ido a dejar quizás un currículo, mi Dios, puedan recibir ese llamado y esa bendición, Señor, de un trabajo con un buen sueldo, con un buen jefe, mi Dios, con un buen horario para podernos siempre estar congregándonos, Señor. Por favor, Padre Celestial, en todo rincón del Salvador donde mis hermanos estén clamando, Señor, por un trabajo, por una bendición financiera, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo estamos pidiendo, Padre. Oro, mi Dios, por todos aquellos, Señor, que están pidiéndote por liberación de deudas, mi Dios. Padre, perdónanos porque muchas veces, Señor, por nuestra mala cabeza tomamos malas decisiones, Señor. Pero venimos a suplicarte una vez más tu misericordia, Señor. Danos una nueva oportunidad, Señor. Y sobre todas las cosas, danos sabiduría para que cuando salgamos adelante, mi Dios, no volvamos a cometer los mismos errores financieros que nos han llevado a endeudarnos, Señor. Por favor, mi Dios, bendice, Señor, a todos aquellos hermanos que están clamando por sus seres queridos de los Estados Unidos, Señor. Por esa conversión, mi Dios, de esos familiares, Señor, que no te conocen, Señor Jesús. Venimos a pedirte, Señor, así como un día tocaste nuestros corazones, lo hagas con estas personas, Señor. Que hayan conversiones, Señor, genuinas de todo corazón, mi Dios. Por esos familiares que están en los Estados Unidos, que, Señor, nos ayudan a salir adelante en lo económico, mi Dios. Bendícelos, Señor. Por esos que te están clamando, mi Dios, por su estatus, Señor, migratorio en los Estados Unidos, mi Dios. Que no pueden venir y ver a sus familias porque no pueden salir de los Estados Unidos, mi Dios. Que en una forma sobrenatural, como solo tú lo sabes hacer, mi Dios, abras esas puertas y puedas conceder las peticiones del corazón, Señor, de todos aquellos que quieren, Señor, venir de los Estados Unidos a visitar a su familia, mi Dios. Que nunca les falte el trabajo, Señor. Clamamos, mi Dios, por aquellos que te están pidiendo por ese viaje, Señor, por esa visa, para que seas tú, mi Dios, obrando en el corazón de ese cónsul y puedan mis hermanos, Señor, viajar también a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, cualquier lugar, Señor, donde ellos te están pidiendo, Padre. Abre las ventanas de los cielos, mi Dios, para que haya respuesta, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, por Estela Eduviges, Señor, y Lilian, por conversión, mi Dios, para que se conviertan al Señor con todo el corazón, Señor. Por esa sanidad de la columna, Padre, por esa sanidad de la columna, por esa sanidad de la sangre, mi Dios, por esa próstata, por ese corazón, por ese cerebro, mi Dios. Oramos, Padre, por el pastor Nelson Soriano, mi Dios, para que tú puedas completar la obra de ese tremendo testimonio, mi Dios, de sanidad, ese milagro que tú has hecho en nuestro hermano pastor Nelson Soriano, Señor, que sea completado, mi Dios, que ninguna célula cancerígena, Señor, vuelva o quede ahí en ningún cuerpo de mis hermanos, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque hemos visto muchísimos milagros, Señor, de sanidad, y una vez más venimos a clamarte, Señor, para que todos aquellos, Señor, que quizás han recibido esa noticia, mi Dios, de un padecimiento, de una enfermedad terminal, Señor, como el cáncer, puedan recibir de ti, mi Dios, respuesta. Allí en esa cama, Señor, toque ese cuerpo, limpie esa sangre, elimina toda célula cancerígena, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo estamos clamando, Señor. Por favor, recuerda, Padre, que muchas veces no tenemos los medios, mi Dios,
para ir a un hospital, para pagar una quimioterapia, Señor, para pagar una medicina. Pero Padre, te tenemos a ti, que eres el médico por excelencia, mi Dios. Y si te tenemos a ti, tal como lo dice las Sagradas Escrituras, lo tenemos todo, mi Dios. Gracias, Padre. Por favor, Señor, por favor, oramos por Alicia de Ábalos, Señor, por vivienda, Señor, por sanidad de sus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo estamos pidiendo, mi Dios. Por María Gómez, por protección sobrenatural, mi Dios. Tú sabes, mi Dios, que vivimos en un país tremendamente emproblemado, Señor, y difícil, Padre. Pero, mi Dios, nosotros hemos confiado en ti. Nosotros hemos creído con todo el corazón en ti, Señor. Y ahí en ese rincón del Salvador, donde está arrodillado un hermano, un hijo tuyo, mi Dios, ten misericordia de ellos, Señor. Danos esa protección sobrenatural. Haznos invisibles, Señor, ante el malo, mi Dios. Ante aquel, Señor, que está siempre tramando lo malo, mi Dios. Por eso oramos, mi Dios, para que tú intervengas sobrenaturalmente, mi Dios, en este país, Señor. Nosotros, como tus hijos, sabemos, mi Dios, que solo tú puedes cambiar el corazón de estas personas, Señor. Te pedimos que llegues hasta ese rincón de esa cárcel, mi Dios, para que esas personas, Señor, que no te conocen, puedan arrepentirse, Señor. Oramos por esa conversión, mi Dios, genuina de nuestro país, de todos los habitantes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo estamos suplicando con la certeza, Padre, que habrá respuesta, mi Dios. Muchas veces, Señor, no entendemos lo que sucede, pero eso no importa. Lo importante es que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Por eso oramos por las autoridades de este país, Señor, a los que tú has puesto en eminencia, Señor, a los que tú has puesto en eminencia, Señor, porque sabemos que nada, Señor, les daba al hombre si no viene del cielo, mi Dios, para que ellos, Señor, los que gobiernen, Señor, para el bien común de todos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, y que ellos también, Señor, puedan reconocer a Jesús en sus vidas, Señor. Por favor, Padre Celestial, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo, te pedimos, mi Dios, por cada joven en edades, Señor, entre 12 a 18, 19, 20 años, mi Dios, que a lo mejor, Señor, está escuchando consejos malos, mi Dios, que no dé lugar, Señor, a cosas malas en su corazón. Al contrario, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, llevándolo a arrepentimiento, y que toda maldad, Señor, cese en nuestro querido país, El Salvador, mi Dios. Por favor, Señor, por favor, con todo nuestro corazón, te lo estamos pidiendo con la certeza, mi Dios eterno, que tú escuchas la oración de tus hijos. Gracias, Padre. Y recuerda, mi Dios eterno, que todo lo que hemos pedido, Señor, en esta oportunidad lo hacemos creyéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón.
Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Bienvenido a la familia de Dios. Conoce más de Dios y de nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Escríbenos al correo electrónico soynuevo@tabernaculo.net. Será un gusto atenderte.